Bienvenidos a un video más desde la Isla de la Juventud. Bueno, aquí estamos en el parque principal de la ciudad. Este parque se llama José Lacret. Y aquí estamos con nuestro anfitrión de acá de la isla, con Armando, que ya ustedes lo deben conocer de videos anteriores. Y si no conocen su canal, se llama Armando el Pinero. Él es uno de los pocos youtubers que hay aquí en la Isla de la Juventud. Este parque donde estamos ahora, que es también llamado Plaza de Armas, en los 60, pues el gobierno lo demolió en su totalidad, construyendo aquí una gran plaza llana, plana, llena de mármol, para hacer actos políticos, reuniones. Incluso le cambiaron el nombre, se llamó Guerrillero Heroico. Ya en los 90 pues se dieron cuenta del valor histórico y patrimonial de este lugar, y fue cuando se dieron la tarea de rescatarlo. Duró más o menos una década la reconstrucción de este parque. Todas las plantas que ven acá fueron trasplantadas. La glorieta que observan en el fondo fue construida como réplica de la glorieta que estaba antes. Bueno, ya ustedes conocen que esas son las grandes ideas de aquí, no solo de la isla, no, de Cuba entera, que hay cosas que están funcionando, que se deshacen para intentar implementar otras cosas, y al final los sesudos se dan cuenta de que lo que hicieron no funcionó y hay que echar todo el casete para atrás. Vamos a adentrarnos en lo que es el Boulevard, la calle principal de acá. A visitar si hay en toda Cuba. Y miren, ahí tenemos una iglesia. Bueno, este es el Boulevard de la Isla de la Juventud, o Isla de Pinos, que es su verdadero nombre. Son 5 cuadras de Boulevard en esta famosa calle por donde desde mucho antes de triunfar la revolución, desde mucho antes del 59, por aquí desfilaban los presidentes que venían a la isla. Por aquí también desfiló Fidel Castro. Pero entonces ustedes notarán que esta calle ya no es como una calle común y corriente, es una calle tipo Boulevard. Y es que la Isla de la Juventud nunca tuvo un boulevard como otras provincias, otras ciudades de Cuba, y por tanto se dieron a la tarea de construir este boulevard para eso mismo, para que fuera un paseo turístico. O sea, ¿cuántos años lleva como boulevard ya esta calle? Este boulevard lleva cerca de unos 11 años. Bueno, creo que 11 años me parece que es un boulevard bastante joven. Sí. Y bastante corto si lo comparamos con otros que hay, como el de Cienfuegos, por ejemplo. Mucho más grande. Todo bien. Bueno, aquí saludando a uno de los chicos que venía en el catamarán, uno de los que trabaja ahí. Y por aquí hay tiendas que venden ropa. ¿Esto es en moneda nacional? Sí, esto es en moneda nacional. Bueno, sí, se ve que es en moneda nacional. Esto no puede ser en MLC. Los diseños. Ustedes saben que la ropa en moneda nacional tiene sus características y la ropa en dólares tiene otras características muy diferentes. Dime, campeón. Hay un cajero por allá. Efectivamente, 2 cajeros automáticos. Anda. Tienen fiesta ahí. Hay fiesta ahí en el restaurante. El restaurante El Dragón. Hay canción de fuego, de hielo y fuego. Vamos a echarle un vistazo a la carta a ver qué tienen aquí, qué venden aquí. Bueno, este es un lugar bastante barato. ¿Y esto tiene clientela? Bueno, ahora mismo no, porque las ofertas gastronómicas ahí carecen de calidad. Eso es un mal en los restaurantes estatales de acá de la isla, que la calidad es poca o ninguna y el servicio es muy malo. ¿Y hay muchos restaurantes privados por acá? Bueno, en la ciudad de Navarona deben haber por lo menos más de 5 restaurantes privados, incluso algunos que yo ni siquiera he visitado nunca. En el video anterior ustedes vieron que nosotros comimos en una pizzería una pizza y una malta. La malta costaba 220 pesos, la pizza parece que costaba 200 y pico igual, ¿no? 50, creo que era. No me pareció muy caro, ¿no? Si se compara con los precios en La Habana y en otras provincias también, donde las pizzas pasan de los 400 pesos y hasta de los 700. Ojo, hay lugares donde las pizzas cuestan más de 700 pesos. Que la verdad que no se me ocurre qué trabajador cubano pudiera pagar esos precios. Pero bueno, así van las cosas por acá por Cuba. La economía personal de las personas tiene que actualizarse. La mayoría de la gente trabaja para el Estado
El Estado lo que paga es una miseria, lo que paga. 25 dólares y hasta menos, porque en la medida que el dólar sube, el poder adquisitivo de los salarios se va reduciendo. Y las personas son las responsables de actualizar su economía. El que quiera seguir trabajando para el Estado, bueno, su problema, que siga trabajando para el Estado. Una farmacia. A una farmacia. ¿Y este restaurante tiene clientela? Por el día, pero no era la afluencia de clientes que tenía antes, que se hacía cola, que siempre estaba lleno. Vamos a acercarnos a ver la carta. El sitio se ve vacío. La cerveza vale 170 pesos, los refrescos 140. Restaurante El Cochinito. Esto que están viendo aquí es una discoteca. Dice Armando que era bastante famosa, pero que ya no tiene el mismo nivel de El clientela. problema es que esta discoteca ya tiene competencia. Ya hay otras discotecas particulares que tienen el mismo nivel y hasta superior al que tenía antes de esta discoteca. Y aquí tenemos las típicas tiendas en MLC. ¿No es así? Efectivamente. Algo sacaron ahí con Del Cola, porque si no, esto estuviera vacío ahora mismo. ¿Cuántas tiendas en MLC hay por acá? Bueno, aquí en la ciudad de Nueva Verona es donde más hay tiendas de MLC, hay alrededor de 4 tiendas de MLC. 4 tiendas en MLC. O más, porque no he llevado la cuenta exacta de cuántas tiendas hay, pero prácticamente todo está en MLC. Las tiendas de efectos electrodomésticos, las de aseo. Mira, de ropa no hay tiendas en MLC aquí. ¿Y en dónde la gente consigue la ropa entonces? Atrás de La Habana, por ejemplo, la gente viene en el barco con maletines llenos de ropas acá para vender. Sí, yo me di cuenta de eso hoy. La gente viene cargada de cosas. Cosas que aquí en la isla no hay, que aquí no se consiguen fácilmente y las personas tienen que traerlas de La Habana porque no hay de otra. Esta isla depende en gran manera de lo que la nación haga por ella, que a mi entender hace poco, porque aquí se ven problemas que en la nación igual están, pero no de la misma manera que aquí. ¿Qué es lo que falta aquí en la isla? Bueno, en la isla ahora mismo el gran problema es los alimentos. Muchos de los alimentos que son de la mesa del cubano no se cultivan aquí. O si se cultivan, o tienen mala calidad, o son pocos, entonces hay que traerlos. Y realmente el trayecto de una carga, o sea, de cualquier cosa, desde La Habana hasta acá, puede demorar mínimo una semana. Estas son fechas de hechos históricos, ¿no? Sí, de esos que pasaron acá en la isla. Lo que no dice el suceso. Ven, ahí tenemos teléfonos públicos. En La Habana quedan unos cuantos también. ¿Hay quien los usa? Sí, todavía quien los usa. Quien no tiene celular o no lo puede pagar, pues todavía llama por aquí con tarjeta. La verdad que esta parte me parece que es la más bonita de todo el bulevar. Tiene aquí los puntos cardinales. Y estos son elementos que representan a la isla. Por ejemplo, el himno de la isla, que es una poesía, Flor del Azahar, pero como todo, la flor del Azahar ahí está sin pétalos, porque los pétalos se cayeron, eran de cemento y se destruyeron. La cotorra, que es el ave que identifica a la isla de Pinos, y el escudo de la isla. Miren, esto es una tienda en moneda nacional. Pintura de vinil, 96 pesos el litro. Miren el formato, la presentación. Tiene puesto con plumón incluso el color que es, porque no lo tiene ni en la etiqueta. Y las brochas valen 65 pesos cubanos. Sí, claro. Todo fue nacionalizado en Cuba. Miren los productos que venden aquí. Vaya usted a saber qué radio es eso. Dice que tiene aceite de argán. Aquello ahí. 1000 pesos, 650. Una gorra Nike falsa, 1200. Y este parque que tenemos acá al frente está interesante. Este parque que están viendo aquí es el Parque 15 de Mayo.
mejor conocido como el Parque de los Tarros. Así mismo, el Parque de los Tarros. ¿Por qué? Porque la gente viene aquí por la noche a encontrarse y como es un parque que está oscuro, bueno, ahora tiene un faro. Ahora tiene un faro ahí. Ajá. Y 2 faros más acá, al lado del tanque que fue construido en el año 1912. Déjenme acercar la cámara para que lo vean mejor. El tanque es lo único que queda del hotel Isla de Pinos que estaba acá en este lugar. Interesante. Y se nota que las calles están vacías por aquí, ¿eh? Sí, porque a esta hora como que la gente empieza a retornar a sus casas, a sus hogares. Es viernes, la vida nocturna empieza a partir del viernes, lo que es viernes y sábado. La vida en la isla de por sí es tranquila, no es el mismo ajetreo de la ciudad de La Habana. La gente aquí vive como que la vida más calmada, más concentrada en su trabajo, en las cosas que hacen en el día a día. ¿Y cómo ha afectado aquí el éxodo de la gente? Bueno, todo se nota más vacío, como que no es el mismo bullicio de antes, no es el mismo espíritu de las personas. De hecho hay un desánimo a nivel general en las personas por producto a la escasez tan grande de cosas que hay, de los alimentos, de las cosas, de todo. De las colas, de los problemas con la salud pública, en fin, todo está deprimente, todo está así, en una deprimencia donde nada funciona del todo bien. Así como están las nubes allá arriba. Hablando de eso, miren lo que nos encontramos aquí, una frase de nuestro apóstol. Hacer es la mejor manera de decir. Aquí vamos terminando este video. Me decía Armando que este parque que se llama Camilo Cienfuegos, todo el mundo lo conoce por Parque de las Cotorras porque tiene allá 2 cotorras. Espero que hayan disfrutado esta corta caminata por el Boulevard de Nueva Gerona y que se hayan puesto al tanto de cómo van las cosas por acá, de la mano de Armando, el youtuber de aquí, de la Isla de la Juventud. Si este video les pareció interesante, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares, más aún si son de aquí, de la isla. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse para que nuestra familia continúe creciendo. Recuerden pasar por el canal de Armando y suscríbanse también acá. Nada, los quiero.